Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Momentos que te sacuden tan fuerte que despiertan algo dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Mi nombre es Carmen García, tengo 68 años y durante toda mi vida he sido una mujer que ha cedido espacios por amor. Cedí cuando mi marido quería pintar la casa de azul en lugar de verde. Cedí cuando mi hijo Álvaro quería estudiar ingeniería en vez de seguir el negocio familiar. Y seguí cediendo incluso después de enviudar, cuando la soledad comenzó a pesar sobre mis hombros como el frío húmedo del invierno salmantino. Mi casa en la urbanización El Robledal, aquí en Salamanca, ha sido testigo de risas, lágrimas, celebraciones y despedidas. Cada rincón guarda una historia. Cada grieta en la pared cuenta un secreto. Esta casa la construimos mi Manuel y yo con el sudor de nuestra frente. 40 años de trabajo como maestra en el Colegio Público Miguel de Cervantes. 40 años guardando cada céntimo, renunciando a vacaciones y caprichos para tener nuestro propio techo. Manuel no alcanzó a disfrutarla tanto como hubiéramos querido. El cáncer se lo llevó hace 5 años, dejándome con recuerdos, con fotografías amarillentas y con una casa demasiado grande para una persona sola. Cuando Álvaro perdió su trabajo en la constructora, sentí que era una señal. Mi hijo, mi único hijo, volvería a casa con su esposa Beatriz y mis 2 nietos, Daniel y Lucía. Pensé que la casa volvería a llenarse de vida, que las risas regresarían a estas paredes que han estado demasiado tiempo escuchando solo el eco de mis pasos. Preparé las habitaciones con ilusión, compré flores frescas, horneé un bizcocho casero y limpié hasta el último rincón. Quería que se sintieran bienvenidos, que sintieran que esta era su casa también. El día que llegaron, abracé a Álvaro con fuerza. Estaba más delgado, con ojeras profundas y esa mirada de quien ha sido derrotado. Mi corazón de madre se encogió. Daniel, mi nieto mayor, me abrazó como siempre con esa ternura que me recuerda tanto a su abuelo. Lucía, en cambio, apenas me saludó, demasiado ocupada con su teléfono. Y luego estaba Beatriz, con su cabello perfectamente arreglado y esa sonrisa que nunca le llega a los ojos. Gracias por acogernos, Carmen, dijo con esa voz suya, dulce pero fría como el acero. Será temporal, por supuesto. Apenas Álvaro consiga otro trabajo, nos iremos a nuestra propia casa. Algo en su tono me hizo sentir como una extraña en mi propio hogar, pero lo ignoré. Son momentos difíciles para todos, pensé, la pérdida de un trabajo puede afectar el orgullo, especialmente de una mujer como Beatriz, acostumbrada a cierto estilo de vida. Las primeras horas transcurrieron en un ajetreo de maletas, cajas y decisiones sobre quién dormiría dónde. Beatriz insistió en ocupar la habitación principal, la que compartí con Manuel durante 30 años. No me opuse. Al fin y al cabo, ellos necesitaban su espacio como pareja. Yo podía dormir perfectamente en la habitación pequeña que da al jardín, donde puedo escuchar el canto de los pájaros cada mañana. Ese primer día preparé una cena especial, un cocido castellano, la receta de mi madre, la misma que cocinaba cuando Álvaro era pequeño y regresaba hambriento de jugar al fútbol en la Plaza Mayor. Puse la mesa con mi vajilla de porcelana, la que solo uso en ocasiones especiales. Encendí velas y hasta abrí una botella de vino de la Ribera del Duero que Manuel y yo habíamos guardado para alguna celebración importante. La familia está reunida nuevamente, pensé mientras removía la olla. Eso es motivo suficiente para celebrar. A las 8 en punto llamé a todos a la mesa. Daniel fue el primero en llegar, ayudándome a servir. Álvaro apareció con cara de cansancio, pero me dedicó una sonrisa sincera al ver el cocido. Lucía se sentó sin levantar la vista de su teléfono y, finalmente, apareció Beatriz con el cabello recién peinado y un vestido que parecía demasiado elegante para una cena familiar. Recuerdo cada detalle de ese momento como si estuviera ocurriendo ahora mismo frente a mis ojos. El vapor que subía de los platos recién servidos, el aroma de las hierbas frescas del jardín, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Todo parecía perfecto, una escena familiar como las que había soñado durante mis años de soledad. Estaba sirviendo el último plato, el mío, cuando Beatriz dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio del comedor. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que parecían 2 pozos sin fondo y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Ahora soy yo quien manda en esta casa. Coge tu plato y vete a comer fuera con los perros. El tiempo pareció detenerse. A Daniel se le cayó el tenedor, que rebotó en el plato con un ruido metálico.
Álvaro palideció, pero no dijo nada. Sus ojos fijos en la comida, como si de repente el cocido fuera lo más interesante del mundo. Lucía soltó una risita nerviosa, mirando a su madre con una mezcla de asombro y admiración. Y yo sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. No fue tanto la humillación, aunque eso dolió profundamente. Fue ver que mi hijo, mi Álvaro, el niño que había criado con tanto amor, no decía nada. No me defendía. Se quedaba callado, aceptando que su esposa me tratara como a una sirvienta en mi propia casa. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber exigido respeto, pero en ese momento algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, despertó, una fuerza tranquila, una certeza absoluta de lo que debía hacer. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, ni siquiera de resignación. Fue la sonrisa de quien finalmente ve las cosas con claridad después de mucho tiempo en la niebla. Me levanté con calma, cogí el teléfono inalámbrico que siempre descansa sobre la mesita junto al frigorífico y marqué un número que sabía de memoria. Todos me miraban. Beatriz con desafío, Álvaro con vergüenza, Daniel con tristeza, Lucía con curiosidad adolescente. ¿A quién llamas, mamá?, preguntó Álvaro encontrando por fin su voz, aunque sonó débil y temblorosa. No respondí. Esperé a que contestaran del otro lado. Cuando escuché la voz familiar, simplemente dije: Isabel, ha llegado el momento. Activa el protocolo amanecer. Colgué y volví a sentarme a la mesa. Cogí mi cuchara y comencé a comer mi cocido como si nada hubiera pasado. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Beatriz, su tono ya no tan seguro como antes. ¿A quién has llamado? A una amiga, respondí con tranquilidad. Mañana lo entenderás. Ahora comamos, que se enfría la comida. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Podía sentir las miradas confusas, la tensión creciendo en el ambiente, pero yo me sentía extrañamente en paz, como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín y me senté junto a mis perros, esos fieles compañeros que nunca me habían juzgado, que me daban su amor incondicional sin pedir nada a cambio. Les acaricié las cabezas y les susurré: las cosas van a cambiar, mis amigos. Carmen García ha recordado quién es. Y así fue como comenzó todo, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Porque lo que Beatriz no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya estaba preparada para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado muchas cosas, entre ellas que debía protegerme incluso de quienes más amaba. Les acaricié las cabezas y les susurré: las cosas van a cambiar, mis amigos. Carmen García ha recordado quién es. Y así fue como comenzó todo, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Porque lo que Beatriz no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya estaba preparada para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado muchas cosas, entre ellas que debía protegerme incluso de quienes más amaba. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, como ha sido mi costumbre desde que era joven. Hay algo especial en esas primeras horas del día, cuando el mundo aún parece dormido y puedes escuchar tus propios pensamientos con claridad. Preparé café como siempre, el aroma llenando la cocina, ese espacio que siempre ha sido mi reino, mi santuario. Me senté en mi vieja mecedora junto a la ventana que da al jardín trasero, contemplando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las flores que Manuel y yo plantamos juntos tantos años atrás. Esta casa, nuestra casa. ¿Cuánta historia contienen estas paredes? Recuerdo el día que la compramos, apenas un terreno con cimientos y muchas promesas. Manuel, con su optimismo inquebrantable, me tomó de las manos y me dijo: aquí, Carmen, construiremos nuestra vida. Y vaya que lo hicimos. Cada ladrillo colocado representaba un sacrificio. Cada pared levantada era un sueño cumplido. Trabajé 40 años como maestra en el colegio del barrio. Fueron 40 años despertando antes del amanecer, preparando clases, corrigiendo cuadernos hasta la madrugada, organizando las fiestas del colegio, secando lágrimas de niños que ahora son padres y hasta abuelos. 40 años ahorrando hasta el último céntimo, renunciando a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos, todo para construir este hogar. Manuel trabajaba en la fábrica de Renault, en Valladolid,
haciendo turnos dobles muchas veces, llegando a casa con las manos callosas y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa para mí y para Álvaro. Nunca nos faltó lo esencial, pero tampoco sobró. Cuando por fin terminamos de pagar la última cuota de la hipoteca, Manuel ya tenía el pelo blanco y yo había comenzado a usar gafas para leer. Álvaro creció en esta casa. Dio sus primeros pasos en este mismo suelo de madera que ahora cruje bajo mis pies. Aprendió a andar en bicicleta en la calle de enfrente. Se rompió el brazo al caerse del árbol del patio. Celebró su graduación con una pequeña fiesta en el jardín. Su habitación aún conserva pósters de sus equipos favoritos, trofeos deportivos, libros de su adolescencia que nunca se llevó cuando se casó con Beatriz. Beatriz apareció en nuestras vidas hace 20 años, cuando Álvaro estaba en la universidad. Era hermosa, inteligente, ambiciosa. Manuel la recibió con los brazos abiertos, típico de su naturaleza confiada. Yo, sin embargo, sentí algo extraño desde el principio, una distancia, una frialdad tras su sonrisa perfecta. Nunca lo mencioné. No quería ser la típica suegra me tomen todo. Quizás debí serlo. Se casaron jóvenes, demasiado jóvenes en mi opinión, pero Álvaro estaba enamorado. Compraron un piso pequeño en el centro con nuestra ayuda económica. Pronto llegó Daniel, nuestro primer nieto, y 3 años después, Lucía. Beatriz dejó su trabajo para dedicarse a los niños, algo que siempre me pareció extraño, considerando su personalidad independiente. Álvaro ascendió en la constructora. Los ingresos mejoraron. Se mudaron a una casa más grande en un barrio elegante. Las visitas a nuestra casa se volvieron más escasas. Cuando Manuel enfermó, Álvaro venía solo casi siempre. Beatriz está ocupada con los niños, explicaba. Aunque los niños ya no eran tan pequeños. Durante los 2 años de la enfermedad, Beatriz visitó a Manuel en el hospital exactamente 3 veces. En el funeral lloró lágrimas que no le llegaban a los ojos, recibiendo condolencias como si ella fuera la principal doliente. La vi observando la casa con ojos calculadores mientras los vecinos me abrazaban. Después de la muerte de Manuel, la soledad me golpeó como nunca antes. Una cosa es estar sola, otra muy distinta es sentirse sola. Durante meses, la casa me pareció demasiado grande, demasiado silenciosa. Los espacios que antes compartíamos ahora eran recordatorios constantes de su ausencia. Su sillón vacío, su lado de la cama frío, su taza de café intacta en la alacena. Álvaro venía a visitarme los domingos. A veces con los niños, casi nunca con Beatriz. Notaba su preocupación, sus miradas evaluando si yo podía apañármela sola. «Mamá, ¿has pensado en vender la casa?» «Es demasiado grande para ti», sugirió en varias ocasiones. «Podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener, tal vez más cerca de nosotros». Siempre me negué. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el recipiente de mis recuerdos, el último vínculo tangible con Manuel. Fue durante esos primeros meses de duelo cuando conocí a Pilar Jiménez en el grupo de apoyo para viudas en la parroquia de San Juan de Sahagún. Pilar había perdido a su esposo 2 años antes y tenía una pequeña tienda en el barrio. Me invitó a tomar un café en su casa y allí conocí a Isabel Romero, su sobrina abogada. Ese día cambió mi vida. Pilar me contó su historia, tan similar y a la vez tan diferente a la mía. Su hijo mayor la había convencido de poner la casa a su nombre por seguridad, y 6 meses después la había internado en una residencia contra su voluntad para vender la propiedad. Isabel la había rescatado legalmente, pero la casa ya estaba perdida. Las personas mayores somos vulnerables, Carmen, me dijo Pilar mientras servía más café, especialmente las mujeres, especialmente las viudas. El mundo nos ve como estorbos, como si fuéramos niñas indefensas o un botín a repartir. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Pilar resonaban en mi mente. ¿Sería Álvaro capaz de algo así? Quería pensar que no, pero las insistentes sugerencias de vender la casa cobraron un nuevo significado. ¿Y si Álvaro no, qué hay de Beatriz? La había visto mirar la casa con esos ojos calculadores demasiadas veces. A la semana siguiente visité el despacho de Isabel en el centro. Le conté mis preocupaciones, mis miedos. No me juzgó, no me dijo que estaba siendo paranoica. En cambio, me habló de casos similares que había llevado, de hijos que habían despojado a sus padres ancianos, de nueras y yernos que habían tomado el control de propiedades.
Doña Carmen, me dijo con voz firme pero amable, el amor es maravilloso, pero el papel legal protege. La confianza no es un documento que se sostenga en un tribunal. Así nació la Fundación Nuevo Amanecer, con mi casa como primer activo y con el seguro de vida que Manuel me había dejado como capital inicial. Legalmente la casa ya no era mía, era de la Fundación, con la condición de que yo pudiera vivir allí el resto de mi vida como directora. Cualquier decisión sobre la propiedad debía pasar por el patronato, Isabel, Pilar, el padre Miguel y yo. Felipe Morales, mi vecino de toda la vida, viudo como yo, se enteró de nuestro proyecto durante una de nuestras charlas vespertinas en el jardín. No solo apoyó la idea, sino que se convirtió en uno de nuestros principales donantes. Esto es lo que Manuel hubiera querido, me dijo un día, que estuvieras protegida, que tu bondad ayudara a otros. En los años siguientes, la fundación creció silenciosamente. Ayudamos a otras 3 viudas a proteger sus propiedades. Ofrecimos asesoría legal a docenas de adultos mayores. Creamos un pequeño fondo para emergencias. Todo discretamente, sin publicidad, sin que mi familia lo supiera. No porque desconfiara completamente de Álvaro, sino como medida preventiva. Es como un paraguas, me decía a mí misma. Esperas no necesitarlo, pero lo llevas por si llueve. Y entonces llegó la tormenta. Álvaro perdió su trabajo en la constructora. La economía estaba mal. Hubo recortes masivos. A los 42 años, con una hipoteca, 2 hijos adolescentes y un estilo de vida costoso que mantener, mi hijo se encontró de repente en la calle. Las llamadas dominicales se volvieron más frecuentes, las preguntas sobre la casa más directas. Mamá, hemos estado pensando, la casa es demasiado grande para ti sola. Nosotros podríamos mudarnos contigo temporalmente, hasta que encuentre otro trabajo. Sería bueno para ti tener compañía y para nosotros ahorrar un poco. No pude negarme. Es mi hijo, mi único hijo. Y a pesar de mis reservas, la idea de tener la casa llena de nuevo, de escuchar las voces de mis nietos, me ilusionó. Quizás todo saldría bien. Quizás mis precauciones habían sido exageradas. El protocolo Amanecer fue idea de Isabel, un plan de acción rápido en caso de que la situación se volviera insostenible. Una simple llamada activaría una serie de medidas legales diseñadas para protegerme a mí y a la fundación. Nunca pensé que tendría que usarlo, y menos aún el primer día de convivencia. Esa noche, después de la cena desastrosa y la llamada telefónica, dormí sorprendentemente bien. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida, de mi destino. Las palabras crueles de Beatriz, en lugar de hundirme, me habían liberado. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que aguantar por mantener una paz ficticia. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café temprano, recibí un mensaje de Isabel. Todo listo. Estaremos allí a las 10. Me tomé mi tiempo para prepararme. Elegí mi vestido azul, el favorito de Manuel. Me peiné con cuidado. Incluso me puse un poco de maquillaje. Si iba a enfrentar una batalla, lo haría con dignidad. A las 9:30 Beatriz bajó a la cocina, ya vestida y arreglada, como si fuera a una reunión importante. Me miró con cierta sorpresa, quizás esperando encontrarme devastada por lo de anoche. Buenos días, Carmen, dijo con ese tono suyo falsamente dulce. ¿Qué hay para desayunar? Buenos días, Beatriz, respondí tranquilamente. Hay café recién hecho, pan en la panera y fruta en el frigorífico. Sírvete lo que gustes. Frunció el ceño ligeramente como si mi falta de servilismo la molestara. Se sirvió café en silencio y se sentó frente a mí. Sobre lo de anoche comenzó sin mirarme directamente. Estaba cansada por la mudanza, estresada por la situación. No debí hablarte así. No era una disculpa real. Era una justificación. No había arrepentimiento en su voz, solo la conveniencia de mantener las apariencias. Años atrás habría aceptado esas palabras vacías por mantener la paz, pero ya no. Beatriz, dije con calma. Ambas sabemos que dijiste exactamente lo que querías decir. Lo que no sabes es que cometiste un grave error. Me miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. Antes de que pudiera replicar, sonó el timbre de la puerta. Deben de ser para mí, dije levantándome. Espero visitas. En la puerta estaban Isabel con su maletín de abogada,
Felipe con su aire distinguido de antiguo policía y el notario que Isabel había traído para dar fe de lo que iba a ocurrir. Los invité a pasar justo cuando Álvaro bajaba las escaleras, aún en pijama, con cara de no haber dormido bien. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Son amigos míos, Álvaro, y están aquí por asuntos legales que nos conciernen a todos. ¿Por qué no despiertas a los niños? Esto les afecta también. Los siguientes minutos fueron de confusión. Daniel y Lucía bajaron adormilados. Beatriz exigía explicaciones. Álvaro parecía perdido. Nos reunimos todos en el salón, ese salón donde tantas nochebuenas habíamos celebrado, donde Manuel y yo veíamos la tele cogidos de la mano cada noche. Isabel tomó la palabra, profesional y directa. Explicó la existencia de la Fundación Nuevo Amanecer, mi rol como directora, el estatus legal de la casa. Mostró los documentos, los títulos de propiedad, los estatutos firmados y sellados hace años. El notario dio fe de su autenticidad. En resumen, concluyó Isabel, esta propiedad pertenece legalmente a la Fundación Nuevo Amanecer con la condición de que doña Carmen García resida aquí como directora vitalicia. Cualquier persona que viva en esta casa debe firmar un contrato de arrendamiento con la Fundación y pagar un alquiler mensual. O alternativamente puede desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Álvaro me miraba como si no me reconociera, como si de repente yo fuera una extraña. Beatriz pasó del asombro a la furia en cuestión de segundos. «Esto es una estafa», gritó. «Álvaro, haz algo. Es tu madre, por Dios. Está loca, hay que incapacitarla». Señora Sánchez, intervino Felipe con su voz calmada pero autoritaria, le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que ha explicado la letrada Romero es perfectamente legal. Los papeles están en orden desde hace 5 años, mucho antes de que ustedes pensaran en mudarse aquí. Señora Sánchez, intervino Felipe con su voz calmada pero autoritaria, le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que ha explicado la letrada Romero es perfectamente legal. Los papeles están en orden desde hace 5 años, mucho antes de que ustedes pensaran en mudarse aquí. Daniel, mi nieto mayor, estaba sentado en el sofá con una expresión indescifrable. Sus ojos iban de su madre a mí y luego a los documentos sobre la mesa. Lucía, por primera vez desde que llegaron, no miraba su teléfono. Parecía una niña pequeña de nuevo, perdida y confundida. No entiendo, dijo Álvaro finalmente. Su voz era apenas un susurro. Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no confiaste en mí? Su pregunta me dolió más que las palabras hirientes de Beatriz. En sus ojos veía traición, como si yo hubiera sido quien rompió un pacto invisible entre nosotros. Hijo, respondí tratando de mantener firme mi voz, esto no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la protección. No solo la mía, sino la de otras personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas. Cuando tu padre murió, me di cuenta de lo vulnerable que puede ser una mujer sola a mi edad. Decidí hacer algo al respecto, convertir mi situación en una oportunidad para ayudar a otros. Pero podías habérmelo dicho, insistió Álvaro. Soy tu hijo. Jamás te habría hecho daño. Antes de que pudiera responder, Beatriz soltó una risa amarga. ¿En serio, eres tan ingenuo, Álvaro? Está claro que todo esto lo hizo porque no confía en nosotros, porque es una vieja manipuladora que prefiere dar su casa a desconocidos antes que a su propia familia. Beatriz, basta. La interrumpió Álvaro, pero sin mucha convicción. Basta. Su voz subía de tono con cada palabra. Nos mudamos aquí pensando que podríamos ahorrar, que tendríamos un respiro económico mientras encontrabas trabajo. Y ahora resulta que tenemos que pagar un alquiler o irnos. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho tu madre? Nos ha engañado. Nadie les ha engañado, intervino Isabel con voz serena. Ustedes asumieron que la casa pertenecía a doña Carmen personalmente, pero nunca preguntaron. Y permítame recordarle, señora Sánchez, que fue usted quien ayer le dijo a doña Carmen que se fuera a comer con los perros. No me parece que sea la actitud de alguien que valora y respeta a la persona que le está brindando un techo. Beatriz enrojeció, mitad vergüenza, mitad furia. Miró a Álvaro buscando apoyo, pero mi hijo parecía hundido en un abismo de confusión y dolor. Tienen 2 opciones, continuó Isabel, profesional hasta el final.
Pueden firmar un contrato de arrendamiento y permanecer en la casa pagando una renta mensual acorde al mercado. O pueden desalojarla en 30 días. La decisión es suya. ¿Cuánto sería el alquiler?, preguntó Álvaro, derrotado. Isabel mencionó una cifra que, aunque justa para una casa de ese tamaño en ese barrio, sabía que estaba fuera del alcance de Álvaro en su situación actual. Vi cómo sus hombros se hundían aún más. Esto es absurdo, murmuró. No podemos pagar eso. Apenas tenemos ahorros para un par de meses. Hay una tercera opción, dije entonces, sintiendo que debía tenderle una mano a mi hijo. A pesar de todo, pueden quedarse temporalmente sin pagar alquiler, pero con algunas condiciones. Isabel me miró sorprendida. No habíamos hablado de esta posibilidad. ¿Qué condiciones?, preguntó Álvaro, un destello de esperanza en sus ojos. Respeto, respondí simplemente. Respeto hacia mí, hacia mi casa, hacia mis decisiones. No soy una sirvienta, ni una carga, ni un obstáculo. Soy la directora de la Fundación Nuevo Amanecer y la dueña legal de esta casa. Si pueden aceptar eso, podemos negociar una estancia temporal sin coste mientras Álvaro encuentra trabajo. Beatriz abrió la boca para protestar, pero Álvaro la detuvo con un gesto. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo mi hijo. ¿Podemos hablar más tarde, mamá? Solo tú y yo. Asentí. Isabel dejó los documentos sobre la mesa, incluido un borrador del contrato de arrendamiento y una copia de los estatutos de la fundación. El notario certificó la entrega y todos se marcharon, no sin antes intercambiar algunas palabras conmigo en privado. ¿Estás segura de esto, Carmen?, me preguntó Isabel con preocupación. Después de lo que pasó anoche, no me parece prudente. Tengo que darle una oportunidad a mi hijo, respondí. No es él quien me ha faltado al respeto. De tal palo, tal astilla, murmuró Felipe, quien siempre había sido protector conmigo. Y ese palo tiene la madera carcomida. Les agradecí su preocupación, pero les aseguré que estaría bien. Acordamos mantener comunicación diaria y ante cualquier señal de problemas, activaríamos el resto del protocolo Amanecer, una orden de alejamiento preventiva y mi traslado temporal a casa de Pilar. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Beatriz se encerró en la habitación principal, negándose a salir incluso para comer. Lucía la siguió lanzándome miradas de resentimiento, como si yo hubiera arruinado algún tipo de plan perfecto. Daniel, en cambio, se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del jardín. Abuela, dijo con voz suave, siento mucho lo de anoche. Lo que dijo mamá no estuvo bien. Lo miré con ternura. Daniel siempre había sido un chico sensible, demasiado maduro para su edad. Me recordaba tanto a Álvaro cuando era joven, antes de que la ambición y la influencia de Beatriz lo transformaran. No es tu culpa, mi amor, le aseguré. Los adultos a veces nos complicamos la vida innecesariamente. Lo de la fundación me parece increíble, continuó, sentándose junto a mí en el banco de madera que Manuel había construido. ¿De verdad ayudas a otras abuelas? Le conté sobre nuestro trabajo, sobre Mercedes, una viuda que había sido expulsada de su casa por su yerno, sobre Julián, un viudo que había sido estafado por su propio sobrino, sobre Consuelo, que dormía en la calle porque sus hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada. Daniel escuchaba fascinado, haciendo preguntas inteligentes, sugiriendo ideas. En ese momento supe que pasara lo que pasara con Álvaro y Beatriz, mi nieto estaría bien. Tenía el corazón de Manuel y quizás un poco de mi determinación. Al anochecer, Álvaro finalmente vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de nuestro hogar. Le serví un café como hacía cuando era adolescente y venía a contarme sus problemas. ¿Por qué, mamá?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué no me dijiste nada sobre la fundación? Al principio fue solo una medida de precaución, expliqué. Veía en las noticias casos de ancianos estafados por sus propios hijos o abandonados en residencias contra su voluntad. Luego conocí a Pilar y su historia, y a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Me di cuenta de que podía hacer algo más que protegerme a mí misma. Pero yo jamás te habría hecho algo así, insistió, dolido. Lo miré a los ojos. Esos ojos tan parecidos a los de su padre. Álvaro, cuando tu padre vivía, venías a vernos cada semana.
Después de su muerte, las visitas se espaciaron. Siempre había una excusa, el trabajo o los niños, compromisos. No te culpo, la vida sigue y tienes tus propias responsabilidades. Pero me hizo darme cuenta de lo sola que estaba, de lo vulnerable que era. Y sí, también vi cómo Beatriz miraba esta casa, cómo hacía comentarios sobre venderla, sobre que era demasiado grande para mí. No era difícil imaginar qué pasaría si algún día yo no pudiera valerme por mí misma. Álvaro guardó silencio, mirando su taza de café, como si en ella pudiera encontrar las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Lo de anoche comenzó claramente incómodo. Lo que dijo Beatriz no estuvo bien. Debería haberte defendido. Sí, deberías, asentí sin ánimo de castigarlo, pero sin endulzar la verdad. Tu silencio dolió más que sus palabras. Las cosas no han sido fáciles últimamente, confesó, pasándose una mano por el pelo en un gesto que me recordó tanto a Manuel. Perder el trabajo o la hipoteca, los colegios de los chicos. Beatriz está estresada. Yo estoy estresado. Vinimos aquí porque no teníamos otra opción, pero supongo que ella lo vio como una oportunidad de, no sé, de tomar el control de algo en medio del caos. Entiendo el estrés, hijo, pero eso no justifica la falta de respeto. Esta casa ha sido y será siempre tu hogar, pero no a costa de mi dignidad. Álvaro asintió lentamente, como asimilando por primera vez la magnitud de lo ocurrido y de lo que estaba en juego. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eso depende de vosotros, respondí. Como dije antes, podéis quedaros temporalmente sin pagar alquiler, pero con la condición de que haya respeto mutuo. Beatriz tendrá que disculparse no solo conmigo, sino con toda la familia, por su comportamiento, y tendremos que establecer algunas reglas básicas de convivencia. Beatriz no es muy buena pidiendo disculpas, murmuró Álvaro. Entonces tendrá que aprender, dije con firmeza, o buscar otro lugar para vivir. La conversación continuó hasta tarde. Hablamos de su búsqueda de empleo, de los niños, de la fundación. Por momentos sentí que recuperaba a mi Álvaro, aquel chico sensible y justo que criamos Manuel y yo. Pero también veía al hombre atrapado entre su lealtad hacia mí y hacia la mujer que había elegido como compañera de vida. Cuando finalmente se fue a dormir, me quedé sola en la cocina con la única compañía del viejo reloj de pared que Manuel había reparado tantas veces. Pensé en él, en lo que habría hecho en mi lugar. Manuel siempre fue un hombre justo, pero también tremendamente leal a su familia. Habría aprobado mis acciones, habría entendido mis motivos. Manuel, susurré en la cocina vacía, espero estar haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, repasando los acontecimientos del día, preguntándome si debí ser más dura o más flexible. En algún momento escuché voces airadas desde la habitación principal. Álvaro y Beatriz discutían, sus palabras llegaban amortiguadas por las paredes, pero la intensidad de su enojo era claramente perceptible. A la mañana siguiente Beatriz no bajó a desayunar. Álvaro parecía agotado, con profundas ojeras y una expresión derrotada. Los niños estaban inusualmente silenciosos. El ambiente en la casa era como el que precede a una tormenta, pesado, opresivo, cargado de electricidad. Beatriz dice que prefiere irse, anunció Álvaro mientras se servía café. Dice que no puede vivir bajo estas condiciones, que es humillante. No me sorprendió. Beatriz siempre había sido orgullosa, incapaz de reconocer sus errores o pedir disculpas. ¿Y tú qué piensas?, pregunté preparándome para cualquier respuesta. Álvaro suspiró profundamente. No sé qué pensar, mamá. Por un lado, entiendo tu posición. Lo que hizo Beatriz estuvo mal y tus condiciones son razonables. Por otro lado, es mi mujer, la madre de mis hijos. Estamos pasando por un momento difícil y no quiero dividir más a la familia. A veces, dije eligiendo cuidadosamente mis palabras, mantener unida a una familia a cualquier costo puede hacer más daño que bien. El respeto debe ser la base de cualquier relación, Álvaro. Sin eso solo hay dominación y sumisión. Mi hijo me miró como si me viera por primera vez, o quizás como si redescubriera algo en mí que había olvidado con los años. Siempre fuiste fuerte, ¿verdad? Incluso cuando parecías ceder ante papá, incluso cuando nos dejabas tomar nuestras propias decisiones, aunque no estuvieras de acuerdo. Esa no era debilidad, era una fuerza diferente. Sonreí conmovida por su comprensión tardía pero sincera.
La vida me ha enseñado que hay muchas formas de ser fuerte, hijo, y que a veces la fortaleza más grande está en establecer límites claros. Ese día, Beatriz hizo las maletas. Decidió irse a casa de su hermana en Madrid, llevándose a Lucía con ella. Álvaro y Daniel se quedarían conmigo mientras él seguía buscando trabajo. La despedida fue tensa, sin lágrimas ni abrazos. Beatriz apenas me dirigió la mirada y Lucía me dio un beso frío en la mejilla por insistencia de su padre. Cuando el taxi se alejó, llevándose a la mitad de la familia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería ser la causa de su separación, pero tampoco podía seguir permitiendo aquel trato. ¿Hice lo correcto? Le pregunté esa noche a Felipe, que había venido a tomar un café y a verificar que todo estuviera bien. Hiciste lo necesario, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre me reconfortaba. A veces ambas cosas coinciden, a veces no. Pero siempre es mejor vivir de acuerdo a tus principios que traicionarte a ti misma por complacer a otros. Los días siguientes fueron de ajuste. Álvaro pasaba horas enviando currículums, asistiendo a entrevistas, haciendo llamadas. Daniel se ofreció como voluntario en la fundación, fascinado con la idea de ayudar a otros. Y yo, poco a poco, recuperé mi lugar en mi propia casa, mi voz, mi dignidad. Una tarde, mientras Daniel y yo clasificábamos donaciones para la fundación en el salón, Álvaro entró con una expresión que no le veía en mucho tiempo. «Mamá, tengo una entrevista mañana», anunció. «Para un puesto de supervisor en una constructora nueva. El sueldo no es tan bueno como el anterior, pero es un comienzo». Lo abracé, genuinamente feliz por él. Quizás esta crisis, dolorosa como había sido, sería el catalizador de un nuevo comienzo para todos. Esa noche, después de cenar, Álvaro me entregó un sobre. «Es de Beatriz», explicó. «Me pidió que te lo diera». Con cierta aprensión, abrí el sobre y leí la carta que contenía. Era breve, apenas unas líneas, pero me dejó sin aliento. «Querida Carmen», había escrito Beatriz con su elegante caligrafía, «las circunstancias me han obligado a reflexionar sobre mis acciones. Reconozco que mi comportamiento fue inaceptable y pido disculpas por el dolor que he causado. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor persona, por Álvaro, por los niños y por mí misma. Atentamente. Beatriz». No era una carta particularmente emotiva o extensa, pero viniendo de Beatriz era casi revolucionaria. Miré a Álvaro, quien observaba mi reacción con atención. «Está viendo a una terapeuta», explicó. «Fue idea de su hermana. Parece que esta situación le ha hecho enfrentar algunas cosas de su pasado, de su relación con su propia madre». Asentí sin saber exactamente qué decir. Las personas rara vez son completamente villanas. La mayoría actúa desde sus propias heridas, desde sus miedos más profundos. «¿Crees que algún día podremos ser una familia de nuevo?», preguntó Álvaro, y en su voz escuché al niño que una vez me preguntaba si el sol volvería a salir después de una tormenta particularmente fuerte. «El tiempo lo dirá», respondí guardando la carta. «Pero para reconstruir, primero hay que reconocer lo que se ha roto. Y parece que ese proceso ya ha comenzado». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes completo. Desde aquel primer día, cuando Beatriz me ordenó comer con los perros, la primavera avanzaba en Salamanca, tiñendo mi jardín de colores y aromas que siempre me recordaban a Manuel. Él amaba esta época del año, cuando podíamos sentarnos en el patio trasero a ver cómo las flores se abrían paso entre la tierra húmeda, prometiendo nueva vida. Álvaro consiguió el trabajo en la constructora. No era el puesto ejecutivo que había tenido antes, pero le permitiría comenzar a reconstruir su vida financiera. Daniel continuaba ayudándome con la fundación, demostrando una sensibilidad y una madurez sorprendentes para sus 17 años. Hablábamos con Lucía por videollamada casi todos los días. La notaba diferente, más reflexiva, menos pendiente de su teléfono y más presente en nuestras conversaciones. Una mañana particularmente soleada, mientras desayunaba con Álvaro y Daniel, sonó el timbre. Era Isabel, mi abogada y amiga, con una expresión indescifrable en su rostro. «Doña Carmen», dijo después de los saludos, «necesito hablar con usted sobre un asunto importante en privado, si es posible». La llevé al despacho que había sido de Manuel, ese pequeño rincón de la casa donde él guardaba sus libros de poesía y yo mis documentos importantes. Álvaro nos siguió con la mirada, con preocupación evidente en su rostro.
¿Qué sucede, Isabel? Pregunté una vez que cerramos la puerta. Me estás asustando. Ha surgido una situación delicada, explicó mientras sacaba unos documentos de su maletín. Recibí una llamada ayer de un abogado que representa a Beatriz Sánchez. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de la carta de disculpa, una parte de mí siempre había temido que Beatriz intentara algo legal contra la fundación o contra mí. ¿Qué quiere? Pregunté tratando de mantener la calma. No es lo que usted piensa, me tranquilizó Isabel. No viene a reclamar nada. De hecho, es todo lo contrario. Beatriz quiere hacer una donación a la Fundación Nuevo Amanecer. Me quedé sin palabras. De todas las posibilidades que hubiera imaginado, esta era la última. ¿Una donación? ¿Beatriz? Balbuceé, incapaz de ocultar mi asombro. Isabel asintió, igual de perpleja que yo. Según su abogado, ha vendido algunas de sus joyas y quiere donar el dinero específicamente para programas de mediación familiar entre adultos mayores y sus hijos o nueras. Dice que es su forma de reparar el daño. Me senté lentamente en la silla de Manuel, tratando de procesar esta información. La Beatriz que conocía jamás habría vendido sus preciadas joyas, y mucho menos para donar el dinero a una causa ajena a sus intereses. ¿Cuánto? Pregunté finalmente. 10.000 euros, respondió Isabel. No es una cantidad enorme para la fundación, pero considerando su situación económica actual, es significativo. Su abogado mencionó que eran joyas que le regaló su padre. Las joyas de su padre. Ahora entendía mejor. Beatriz rara vez hablaba de su familia, pero Álvaro me había contado que su relación con sus padres había sido complicada. Su padre, un empresario adinerado, la había colmado de regalos materiales, pero escatimado en afecto. Su madre, por lo que sabía, había sido una mujer distante y crítica, obsesionada con las apariencias. ¿Hay algo más? Continuó Isabel. Beatriz ha solicitado una reunión con usted. Solo ustedes dos, sin abogados, sin familia. Dice que tiene algo importante que decirle en persona. La sola idea de estar a solas con Beatriz me produjo un escalofrío. Nuestra última interacción había sido tan desagradable que la perspectiva de revivirla, incluso bajo circunstancias diferentes, me generaba ansiedad. No tiene que aceptar, aclaró Isabel al ver mi expresión. Puedo rechazar la solicitud cortésmente o sugerir una reunión con mediadores presentes. Respiré hondo, recordando lo que siempre decía Manuel: el miedo es natural, Carmen, pero no dejes que te impida hacer lo correcto. La veré, decidí. Pero aquí en mi casa con Álvaro y Daniel presentes, aunque no necesariamente en la misma habitación. Isabel aceptó mis términos y se comprometió a organizar la reunión para la semana siguiente. Cuando salimos del despacho, Álvaro nos esperaba en el pasillo con expresión preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó mirando alternativamente a Isabel y a mí. Todo está bien, le aseguré. Pero debemos hablar. Beatriz ha solicitado una reunión conmigo. La noticia impactó a Álvaro, quien se pasó la mano por el pelo en ese gesto tan suyo que siempre me recordaba a su padre. ¿Para qué? ¿Ahora qué quiere?, preguntó con cierta amargura. A pesar de la carta y las videollamadas con los niños, la relación entre ellos seguía siendo tensa. Le expliqué lo de la donación y la solicitud de reunión. Álvaro escuchaba con expresión incrédula. ¿Ha vendido las joyas de su padre? No puedo creerlo. Beatriz adoraba esas joyas. Eran su último vínculo con él. Las personas pueden cambiar, hijo, dije, aunque yo misma tenía mis reservas. O al menos pueden intentarlo. Los días previos a la reunión fueron de preparación, tanto práctica como emocional. Felipe insistió en estar presente el día de la visita, aunque fuera en el jardín, podando los rosales. Daniel se ofreció a preparar pastas de té, recordando que a Beatriz le gustaban las de almendra. Álvaro fluctuaba entre la esperanza y el escepticismo, sin saber qué esperar de esta nueva Beatriz que parecía estar emergiendo de las cenizas de nuestro conflicto. La mañana de la reunión amaneció nublada, con esa luz difusa que suaviza los contornos y desdibuja las sombras. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un conjunto azul claro que Manuel siempre decía que resaltaba el color de mis ojos.
No era vanidad, era una forma de armarme de confianza, de recordarme a mí misma quién era y todo lo que había superado en mis 68 años de vida. Beatriz llegó puntual, conduciendo ella misma en lugar de coger un taxi como esperábamos. La observé desde la ventana mientras aparcaba frente a la casa. Se veía diferente, menos rígida en sus movimientos. Su pelo, recogido en una coleta simple, en lugar del elaborado peinado que solía llevar. Vestía de manera sencilla, casi austera para sus estándares habituales. Álvaro abrió la puerta, su rostro una máscara de neutralidad estudiada. Intercambiaron algunas palabras que no pude escuchar. Un breve abrazo que pareció más protocolario que afectuoso. Y luego Álvaro la condujo al salón donde yo esperaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Beatriz: vulnerabilidad. No era la mujer altiva y dominante que me había ordenado comer con los perros. Parecía más pequeña de alguna manera, como si algo dentro de ella se hubiera desinflado. «Buenos días, Carmen», saludó con voz suave e insegura. «Gracias por recibirme». «Buenos días, Beatriz», respondí, indicándole que tomara asiento frente a mí. «¿Te ofrezco un café, un té?» «Un té estaría bien, gracias». Álvaro se retiró para prepararlo, dejándonos solas en un silencio incómodo que parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. Finalmente Beatriz habló. «He estado viendo a una terapeuta», comenzó, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Al principio fue por insistencia de mi hermana, pero luego empecé a ver cosas sobre mí, sobre mis patrones, cosas que no son agradables de reconocer». Guardé silencio, permitiéndole continuar a su ritmo. No era fácil lo que estaba haciendo. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo evitaba mi mirada directa. Mi madre, continuó después de una pausa, era muy parecida a mí. O mejor dicho, yo me convertí en alguien muy parecido a ella. Controladora, perfeccionista, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Creía que el respeto se imponía, no se ganaba. Trataba a los demás como ella me trató a mí. Álvaro regresó con el té, lo sirvió en silencio y se retiró nuevamente, respetando nuestro espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. «Lo que te hice», continuó Beatriz después de dar un sorbo a su té, «lo que te dije ese día, fue imperdonable. Pero no tenía que ver solo contigo, sino conmigo y mis inseguridades. Cuando Álvaro perdió su trabajo, sentí que perdía el control de mi vida. Mudarme a tu casa, depender de tu ayuda, me hizo sentir pequeña, indefensa, y reaccioné tratando de controlar lo único que podía, el espacio, las dinámicas familiares. Te convertí en el blanco de mi frustración». Sus palabras me sorprendieron. No tanto por su contenido, sino por su honestidad. La Beatriz que yo conocía jamás habría admitido debilidad o error. La donación, continuó ahora mirándome directamente, no es un intento de comprar tu perdón. Sé que lo que hice no se borra con dinero. Es mi forma de reconocer el valor de tu trabajo, de aportar algo positivo después de tanto negativo. Las joyas eran importantes para mí, pero más importante es tratar de reparar el daño que he causado. ¿Y Lucía?, pregunté pensando en mi nieta, que había presenciado todo. ¿Cómo está ella? La expresión de Beatriz se suavizó al hablar de su hija. Está bien, mejor que bien. De hecho, esta situación le ha hecho ver cosas también. Estaba comenzando a seguir mis pasos, a adoptar mis actitudes. Ver las consecuencias de mi comportamiento fue como un espejo para ella. Estamos aprendiendo juntas a ser diferentes. Tomé un momento para procesar todo lo que me estaba diciendo. Una parte de mí, la parte herida y cautelosa, se preguntaba si esto era genuino o solo una estrategia para volver a la casa sin pagar alquiler. Pero otra parte, quizás la parte que Manuel siempre alentó en mí, quería creer en la posibilidad de cambio. Beatriz, dije finalmente, agradezco tu honestidad y tu donación. La fundación puede hacer mucho bien con ese dinero. En cuanto a lo demás, el perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Es un proceso, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Asintió aceptando mis palabras sin protestar. No espero que volvamos a ser como antes, aclaró. Honestamente no creo que alguna vez hayamos tenido una relación real, solo una serie de intercambios superficiales marcados por mi juicio y tu resentimiento silencioso. Pero quizás podamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo.
Por Álvaro, por los niños, y por nosotras mismas. En ese momento, Daniel entró con una bandeja de pastas de té recién horneadas. Su forma de participar en esta reconciliación. Beatriz lo miró con sorpresa y emoción. ¿Las has hecho tú?, preguntó, reconociendo sus pastas favoritas. Con la receta de la abuela, confirmó Daniel con una pequeña sonrisa, aunque creo que les puse demasiada almendra. Nunca hay demasiada almendra, respondió Beatriz. Y por un momento, un breve y precioso momento, todos sonreímos. La conversación continuó más relajada ahora, con Daniel actuando como un puente entre nosotras. Hablamos de Lucía, del colegio, de la fundación. Álvaro se unió eventualmente y aunque la tensión entre él y Beatriz era palpable, había también un entendimiento tácito, una voluntad compartida de encontrar un camino hacia adelante. Cuando llegó el momento de despedirse, Beatriz se acercó a mí con movimientos cautelosos, como si temiera romper la frágil paz que habíamos construido. Gracias, dijo simplemente por escuchar, por dar esta oportunidad. Gracias a ti por dar el primer paso, respondí y, en un impulso que me sorprendió tanto como a ella, le ofrecí un abrazo. Fue breve, un poco torpe, pero sincero. Un pequeño acto de valentía por ambas partes. Después de que Beatriz se marchara, me quedé en el porche viendo cómo su coche se alejaba. Álvaro se paró a mi lado en silencio por un momento y luego dijo: Nunca la había visto así, tan vulnerable. Las crisis tienen eso, respondí pensando en mis propias transformaciones a lo largo de los años. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a enfrentar lo que encontramos, sea bueno o malo. ¿Crees que es sincera?, preguntó, la duda aún presente en su voz. El tiempo lo dirá, contesté, pero creo que está haciendo un esfuerzo genuino, y eso ya es algo valioso. Esa noche, después de que Álvaro y Daniel se fueran a dormir, salí al jardín trasero a contemplar las estrellas, algo que solía hacer con Manuel en las noches claras. Le conté en silencio sobre mi día, sobre Beatriz, sobre los pequeños y grandes cambios que estaban ocurriendo en nuestra familia. Ojalá estuvieras aquí para verlo, mi amor, susurré al cielo estrellado, para aconsejarme, para sostenerme la mano mientras navegamos estas aguas desconocidas. El viento movió suavemente las hojas del viejo cerezo y por un momento sentí como si Manuel me respondiera, como si me dijera que estaba haciendo lo correcto, que el perdón no era debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Felipe me encontró allí, contemplando las estrellas. Había venido a revisar que todo estuviera bien, como hacía cada noche desde el incidente. ¿Cómo estás, Carmen?, preguntó sentándose a mi lado en el banco de madera. Confundida, admití. Esperanzada, cautelosa, todo a la vez. Es natural, dijo con esa voz suya, profunda y tranquilizadora. Has pasado por mucho y esta situación con Beatriz es complicada. La vida rara vez es simple, ¿verdad? Sonreí. Rara vez, asintió, pero eso es lo que la hace interesante. Si todo fuera fácil y predecible, ¿dónde estaría la aventura? Reímos juntos bajo el cielo estrellado, dos viejos amigos compartiendo un momento de paz en medio de la tormenta que había sido mi vida en las últimas semanas. Y por primera vez desde aquel día fatídico en que Beatriz me ordenó comer con los perros, sentí que las cosas podrían, eventualmente, estar bien. No sabía qué depararía el futuro para nuestra familia, si Beatriz y Álvaro se reconciliarían completamente, si volveríamos a vivir todos bajo el mismo techo, si las heridas sanarían del todo o dejarían cicatrices permanentes. Pero había dado un paso hacia el perdón, no por debilidad o conveniencia, sino por elección consciente, por un deseo genuino de romper el ciclo de resentimiento y control que había marcado nuestras relaciones. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Salamanca, sentí que, de alguna manera, había encontrado un nuevo propósito. Porque incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parecía perdido, había mantenido viva la llama de la esperanza, la creencia en que el mañana podía ser mejor que el ayer. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña normalidad, como si todos estuviéramos aprendiendo de nuevo a ser familia, pero con reglas diferentes, con mayor conciencia de nuestros límites y vulnerabilidades. Álvaro se adaptaba a su nuevo trabajo, llegando cansado pero satisfecho cada tarde. Daniel continuaba ayudándome con la fundación, demostrando un talento natural para conectar con los adultos mayores que acudían a nosotros. Y yo, a mis 68 años, descubría una nueva versión de mí misma, más firme, más segura, pero también más abierta a la posibilidad de reconciliación. Beatriz y Lucía seguían en Madrid,
pero las videollamadas se hicieron más frecuentes y menos tensas. Poco a poco Beatriz comenzó a mostrar un interés genuino por la fundación, preguntando sobre nuestros proyectos, ofreciendo ideas desde su experiencia en administración. Lucía, por su parte, me sorprendió un día preguntándome si podía venir a pasar un fin de semana conmigo. Solo contigo, abuela, aclaró por teléfono. Quiero que me enseñes a hacer esas pastas de almendra que tanto le gustan a Daniel, y también quiero hablar de cosas. Ese de cosas se escondía mucho más de lo que sus palabras revelaban, lo supe inmediatamente. Lucía, a sus 14 años, estaba en esa etapa difícil donde ya no se es niña, pero tampoco adulta, donde todo parece confuso y las emociones son intensas y abrumadoras. Por supuesto, mi amor, le respondí. Puedes venir cuando quieras. Tu habitación siempre está lista para ti. Cuando llegó ese fin de semana, me sorprendió el cambio en mi nieta. La adolescente que se había marchado con el ceño fruncido y actitud desafiante había sido reemplazada por una joven más serena, más presente. Su pelo, antes teñido de mechas de colores, había vuelto a su castaño natural. Sus ojos, tan parecidos a los de Álvaro cuando era joven, me miraban con una mezcla de arrepentimiento y curiosidad. La casa se ve diferente, comentó mientras dejaba su pequeña maleta en la habitación que había preparado para ella. O quizás soy yo la que ve las cosas diferentes ahora. Quizás un poco de ambas, respondí. Las casas, como las personas, cambian con el tiempo y las experiencias. Esa tarde horneamos pastas juntas, manchándonos de harina, riendo cuando una tanda salió demasiado tostada, cantando viejas canciones que le había enseñado cuando era pequeña. Fue en esos momentos sencillos, cubiertos de azúcar y calor de horno, cuando Lucía comenzó a abrirse. Lo siento, abuela, dijo de repente mientras daba forma a la masa. Por cómo me comporté ese día, cuando mamá te dijo esas cosas horribles. Me reí. No debí hacerlo. Su voz temblaba ligeramente y pude ver que le costaba mirarme a los ojos. Eras una niña siguiendo el ejemplo de tu madre, respondí con suavidad. Todos cometemos errores, Lucía. Lo importante es aprender de ellos. Mamá ha cambiado, continuó. O lo está intentando. A veces llora cuando cree que no la veo. Y habla mucho de ti, de lo fuerte que eres, de cómo creaste algo bueno después de quedarte viuda en lugar de amargarte. Sus palabras me conmovieron profundamente. Jamás hubiera imaginado que Beatriz hablara de mí en esos términos, que me viera como un ejemplo de fortaleza en lugar de como una rival por el afecto de Álvaro. Todos somos más complejos de lo que parece a simple vista, le dije mientras limpiaba un poco de harina de su mejilla. Tu madre incluida. Las personas no son solo buenas o malas, Lucía. Somos mezclas de luz y sombra, de fortaleza y debilidad. Como en esa historia que me contabas cuando era pequeña, recordó con una sonrisa nostálgica, la del jarrón roto que repararon con oro y quedó más hermoso que antes. Kintsugi asentí, sorprendida de que recordara esa historia que le contaba para dormir, el arte japonés de reparar lo roto con oro, transformando las cicatrices en belleza. Exactamente como eso, mi niña. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el porche trasero bajo las estrellas, envueltas en mantas a pesar del clima templado. Lucía me contó sobre su nuevo instituto en Madrid, sobre una profesora de literatura que la había inspirado a escribir poesía, sobre sus planes de estudiar psicología algún día para ayudar a personas. Como mamá y como tú, abuela. ¿Como nosotras? Pregunté intrigada. Personas que han pasado por cosas difíciles, pero siguen adelante, explicó. Que usan su dolor para ayudar a otros en vez de amargarse. Sus palabras, tan maduras para su edad, me hicieron pensar en cómo las crisis no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean, especialmente a los más jóvenes, que observan cómo respondemos ante la adversidad. Antes de irse, Lucía me abrazó con fuerza, susurrando un te quiero, abuela, que valía más que cualquier disculpa formal, y me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que algún día mamá y tú podrán ser amigas de verdad? No solo tolerarse por papá y por nosotros, sino realmente apreciarse. La miré a los ojos, esos ojos tan esperanzados, y supe que debía ser honesta. No lo sé, mi amor. Las heridas profundas tardan en sanar. Pero creo que podemos construir algo nuevo y valioso basado en el respeto mutuo. Y quién sabe, quizás con el tiempo ese respeto se transforme en afecto genuino.
Pareció satisfecha con mi respuesta, o al menos lo suficientemente esperanzada como para seguir creyendo en la posibilidad de una familia recompuesta, diferente a la anterior, pero igualmente válida. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después, cuando Felipe sufrió un infarto mientras trabajaba en su jardín. Fue Daniel quien lo encontró, quien llamó a la ambulancia, quien se quedó a su lado hasta que llegaron los sanitarios. Cuando recibí la llamada, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Felipe, mi amigo fiel, mi apoyo constante desde la muerte de Manuel, luchaba por su vida en el Hospital Universitario de Salamanca. Álvaro me llevó inmediatamente al hospital. Condujo en silencio, respetando mi angustia. En la sala de espera, mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Felipe, me sentí nuevamente vulnerable, recordándome cuán frágil es la vida, cuán rápido puede cambiar todo. Lo que nunca esperé fue recibir, apenas una hora después, una llamada de Beatriz. Me he enterado de lo de Felipe, dijo sin preámbulos. Estoy cogiendo el primer AVE a Salamanca. No es necesario que vengas, respondí, confundida por su reacción. Álvaro está conmigo y Daniel también. Lo sé, su voz sonaba decidida. Pero quiero estar ahí. Felipe fue amable conmigo incluso cuando no lo merecía. ¿Y tú no deberías pasar por esto sola? No supe qué responder. La Beatriz que conocía jamás habría cogido un tren de alta velocidad de emergencia para apoyar a su suegra y a un vecino anciano. Sin embargo, un par de horas después apareció en la sala de espera del hospital con Lucía, ambas con aspecto cansado, pero decidido. ¿Cómo está?, preguntó abrazando primero a Álvaro, luego a Daniel y finalmente con cierta timidez, a mí. Estable pero crítico, respondí, aún sorprendida por su presencia. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Beatriz asintió y sin decir más, se quitó el abrigo, lo dobló cuidadosamente y se sentó a mi lado. Lucía hizo lo mismo al otro lado, tomando mi mano en silencio. Y así permanecimos, una familia improbable, unida por la preocupación común, por el afecto compartido hacia un hombre que había sido testigo silencioso de nuestros conflictos y reconciliaciones. Durante los 3 días que Felipe estuvo en cuidados intensivos, Beatriz no se separó de nosotros. Organizó turnos para que siempre hubiera alguien en el hospital. Trajo comida casera para que no tuviéramos que depender de la insípida cafetería del hospital. Incluso consiguió que una enfermera nos permitiera ver a Felipe más allá del horario de visitas. Una noche, mientras todos dormitaban en la sala de espera, Beatriz se sentó junto a mí con 2 vasos de infusión. No podía dormir, explicó ofreciéndome uno. Y pensé que quizás tú tampoco. Acepté la infusión con un gesto de agradecimiento. El cansancio y la preocupación habían derribado las barreras habituales entre nosotras, permitiéndonos una conversación que en otras circunstancias habría sido imposible. Siempre me ha dado miedo envejecer, confesó Beatriz después de un silencio. Ver a Felipe así, tan vulnerable a pesar de haber sido un hombre fuerte toda su vida, me hace pensar en mi propio futuro. Envejecer no es para cobardes, respondí con una pequeña sonrisa, pero tiene sus recompensas, la sabiduría, la perspectiva, la libertad de ser finalmente una misma, sin preocuparse tanto por lo que piensan los demás. Tú no pareces tener miedo, observó. Oh, lo tengo, admití. Miedo a la dependencia, a la soledad, a convertirme en una carga para Álvaro o para los niños. Por eso creé la fundación, no solo para protegerme legalmente, sino para construir una red de apoyo, para sentir que aún puedo contribuir de alguna manera. Beatriz guardó silencio, reflexionando sobre mis palabras. Luego, con voz casi inaudible, dijo: Te subestimé. Creí que eras débil porque eras amable, que eras ingenua porque eras generosa. Me equivoqué. Y yo te juzgué como alguien puramente egoísta y manipuladora, reconocí, sin ver que quizás actuabas desde tus propios miedos e inseguridades. También me equivoqué. Intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo. El primer momento de conexión genuina en 20 años de conocernos. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos en el sentido tradicional, pero había nacido un respeto mutuo, un reconocimiento de la humanidad de la otra, más allá de los roles de suegra y nuera que habíamos estado interpretando. Felipe sobrevivió, débil pero determinado a recuperarse. Fue trasladado a una habitación normal, donde podíamos visitarlo con mayor libertad. Y fue allí, en esa habitación de hospital con olor a desinfectante y medicinas,
donde ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestra familia para siempre. Estábamos todos reunidos, Álvaro, Daniel, Lucía, Beatriz y yo. Felipe, pálido pero con ojos vivaces, nos observaba desde su cama con una sonrisa cansada. Vaya, comentó con voz débil pero con el humor intacto. Ha tenido que darme un infarto para ver a toda la familia García reunida y en paz. Reímos porque era cierto. A pesar de las circunstancias dolorosas, había algo hermoso en estar todos allí, preocupados por él, apoyándonos mutuamente. Deberíais quedaros así, continuó Felipe. Unidos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en todos nosotros. Beatriz fue la primera en responder, sorprendiéndonos a todos. Tienes razón, Felipe, dijo con voz firme. Y por eso quiero proponer algo. Se volvió hacia Álvaro, luego hacia mí. He estado pensando mucho estas semanas sobre la familia, sobre lo que realmente importa, y creo que deberíamos intentarlo de nuevo, todos juntos, pero de manera diferente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Preguntó Álvaro, cauto pero interesado. Que volvamos a vivir en el Robledal, respondió, pero no como antes. Propongo que convirtamos la casa en 2 viviendas independientes. Carmen mantendría la planta baja, que ya está adaptada para ella, y nosotros ocuparíamos la planta de arriba con su propia entrada. Cada uno con su espacio, su privacidad, pero cerca para apoyarnos mutuamente. Y pagaríamos un alquiler justo a la fundación, como corresponde. Su propuesta nos dejó a todos sin palabras. Era práctica, respetuosa y demostraba que había entendido el núcleo del conflicto, la necesidad de independencia y respeto mutuo. ¿Qué piensas, mamá? Me preguntó Álvaro. Es tu casa, tu decisión. Miré a mi familia, estas personas complejas y a veces difíciles, pero que a fin de cuentas eran mi sangre, mi legado, mi razón de seguir adelante después de perder a Manuel. Pensé en lo que él hubiera querido, en lo que yo realmente quería. Creo, dije finalmente, que podría funcionar. Con reglas claras, con compromisos firmes, con la fundación siempre como propietaria legal, pero sí, podríamos intentarlo. La sonrisa de Lucía iluminó la habitación. Daniel asintió con aprobación. Álvaro parecía aliviado, como si un peso que había estado cargando finalmente se aligerara. Y Beatriz me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando se dirigía a mí, gratitud genuina. Sellaremos esto como se debe, declaró Felipe desde su cama. Cuando salga de aquí haremos una cena todos juntos en el jardín de Carmen y brindaremos por los nuevos comienzos. 3 semanas después, con Felipe ya recuperándose en su casa, cumplimos esa promesa. El jardín que Manuel y yo habíamos cultivado con tanto amor se llenó de voces, risas, el tintineo de copas. Álvaro preparaba chuletillas a la brasa. Beatriz y Lucía ponían la mesa. Daniel y yo dábamos los últimos toques a la ensalada. Felipe observaba todo desde su silla de honor, aún débil, pero visiblemente feliz de vernos reunidos. Cuando nos sentamos a comer bajo el cielo estrellado de Salamanca, rodeados por el aroma de las flores de primavera, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una paz ingenua, nacida de la creencia de que todos nuestros problemas habían desaparecido. Era una paz madura, consciente de que habría días difíciles, desacuerdos, momentos de tensión, pero también con la certeza de que ahora teníamos herramientas mejores para afrontarlos, comunicación honesta, respeto por los límites del otro, la voluntad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Durante el postre Álvaro propuso un brindis. Por mamá, dijo levantando su copa, que nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Por Beatriz, que tuvo el valor de mirar dentro de sí misma y cambiar. Por nuestros hijos, que son más sabios de lo que éramos nosotros a su edad. Y por Felipe, nuestro ángel de la guarda, que casi tuvo que morir para hacernos entrar en razón. Reímos y brindamos. Y cuando las copas se encontraron en el centro de la mesa, supe que aquel día terrible en que Beatriz me ordenó comer con los perros había sido, paradójicamente, el catalizador de algo hermoso, una familia recompuesta, no perfecta, no idílica, pero auténtica y resiliente. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, salí al jardín a contemplar las estrellas una vez más. Sentí la presencia de Manuel a mi lado, tan real como las flores que nos rodeaban, tan consoladora como siempre. Lo logramos, mi amor, susurré al viento nocturno.
No como esperábamos, no sin dolor, pero lo logramos. Nuestra familia sigue adelante transformada, pero unida. Y yo sigo aquí, más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Y mientras el rocío nocturno comenzaba a formarse sobre las flores que Manuel y yo habíamos plantado tantos años atrás, comprendí que, más allá de mi nombre, lo que yo era, lo que había sido siempre, era esperanza. No la esperanza ciega que ignora la realidad, sino la esperanza tenaz que persiste a pesar de ella, que encuentra caminos donde parece no haberlos, que transforma el dolor en propósito y las heridas en sabiduría. Mi hijo trajo a su esposa a vivir aquí conmigo. El primer día me dijo: ahora soy yo quien manda en esta casa. Coge tu plato y vete a comer fuera con los perros. Sonreí, levanté el teléfono y lo hice. Y ese acto de dignidad, ese momento de coraje tranquilo, cambió nuestras vidas para siempre. Mi historia comenzó con una humillación y terminó con una reconciliación, un camino que nunca hubiera imaginado cuando Beatriz, la esposa de mi hijo, me ordenó comer con los perros aquel primer día en que vinieron a vivir a mi casa. Pero la vida tiene formas inesperadas de enseñarnos, de transformarnos, de recordarnos quiénes somos realmente. Soy Carmen García, tengo 68 años, y hoy les he compartido cómo un momento de dignidad cambió el rumbo de mi familia para siempre. Cuando levanté ese teléfono y activé el protocolo Amanecer de la fundación que había creado años atrás, no solo estaba protegiendo mi casa y mi bienestar, estaba reclamando mi valor como persona, mi derecho a ser respetada en mi propio hogar. La Fundación Nuevo Amanecer nació de mi dolor tras perder a Manuel, mi marido, pero se convirtió en mucho más que una protección legal. Se transformó en un propósito, en una forma de ayudar a otros adultos mayores vulnerables, en un testimonio de que nunca es tarde para reinventarse. Lo que comenzó como una medida de precaución terminó siendo mi mayor fortaleza cuando la crisis llegó a mi puerta. Mi hijo Álvaro tuvo que enfrentar una difícil elección entre su lealtad hacia mí y hacia su esposa. Vi su dolor, su confusión, su vergüenza cuando no me defendió aquella noche. Pero también vi su crecimiento, su capacidad de reconocer errores, de asumir responsabilidades. A veces los hijos deben recordar que sus padres no son solo figuras de apoyo incondicional, sino personas con dignidad y derechos propios. Beatriz, quien creí que sería mi enemiga hasta el final, me sorprendió con su capacidad de cambio. Detrás de su comportamiento controlador y despectivo, había una mujer insegura, marcada por su propia historia familiar, luchando contra sus demonios de la única manera que conocía. Su transformación no fue instantánea ni perfecta, pero fue genuina. Su gesto de vender las joyas de su padre para donar a la fundación y su apoyo durante la enfermedad de Felipe demostraron que las personas pueden cambiar cuando encuentran el valor de mirarse honestamente. Mis nietos, Daniel y Lucía, aprendieron lecciones que los libros no enseñan. Vieron las consecuencias de la falta de respeto y de comunicación, pero también presenciaron el poder del perdón y la posibilidad de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Daniel, con su sensibilidad natural, encontró en la fundación un propósito que resonaba con sus valores. Lucía, inicialmente influenciada por las actitudes de su madre, descubrió una nueva forma de relacionarse, más auténtica y compasiva. Felipe, mi fiel amigo, casi tuvo que perder la vida para recordarnos a todos lo verdaderamente importante. Su infarto, aunque doloroso, fue el catalizador final que nos unió como familia. A veces necesitamos enfrentar la fragilidad de la vida para valorar las conexiones que tenemos, para dejar ir rencores que solo consumen nuestra energía y paz interior. La casa en el Robledal, esas paredes que Manuel y yo construimos con tanto esfuerzo, pasó de ser un campo de batalla a ser nuevamente un hogar. Ahora para una familia recompuesta, transformada por el conflicto, pero fortalecida por la reconciliación. La decisión de dividirla en 2 viviendas independientes simbolizó perfectamente nuestra nueva relación, cerca, pero con espacios propios, unidos, pero respetando los límites de cada uno. Esta historia que les he compartido no es solo la de una suegra y una nuera en conflicto. Trata sobre el poder de mantenerse fiel a una misma, incluso en los momentos más difíciles. Trata sobre cómo un acto de dignidad puede desencadenar transformaciones inesperadas. Trata sobre la posibilidad de sanar heridas profundas, no borrándolas, sino integrándolas en una nueva forma de ser y de relacionarse. Cuando Beatriz me ordenó comer con los perros, podría haber respondido con ira, con lágrimas, con súplicas. Pero elegí la dignidad tranquila, la fortaleza silenciosa. Sonreí, levanté el teléfono y activé un plan que había preparado no por desconfianza, sino por precaución.
Y esa decisión, ese momento de claridad en medio del caos, cambió el rumbo de nuestras vidas. No les digo que fue fácil. Hubo días de dolor, de dudas, de pasos hacia atrás. La reconciliación no fue un evento único, sino un proceso continuo, con avances y retrocesos. Pero cada paso, cada conversación honesta, cada límite establecido y respetado, nos acercó a una relación más auténtica, más sana. Hoy, mientras les cuento esta historia desde mi jardín en el Robledal, puedo ver a Álvaro y a Beatriz preparando una barbacoa en el patio trasero. Daniel está ayudando a Felipe con sus ejercicios de rehabilitación, y Lucía estudia bajo el cerezo que Manuel plantó cuando compramos la casa. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que ha aprendido a comunicarse, a respetarse, a valorar la sabiduría que solo las crisis pueden enseñarnos. Y a ti que has escuchado mi historia hasta el final, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu atención, por permitirme compartir esta experiencia tan personal. Espero que en mis palabras hayas encontrado algo que resuene con tu propia vida, con tus propias luchas y esperanzas. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha acompañado durante estos minutos, te pido que te suscribas a este canal, Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias como la mía, testimonios de personas que han enfrentado situaciones difíciles y han encontrado la fuerza para superarlas, para transformarlas en oportunidades de crecimiento. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y si puedes, deja un comentario contándome qué te pareció esta historia, si te has encontrado en una situación similar o qué habrías hecho en mi lugar. Tus comentarios no solo me ayudan a mí a sentirme acompañada, sino que también pueden ser luz para otras personas que están pasando por momentos difíciles. El me gusta en este vídeo es muy importante para que pueda llegar a más personas que quizás necesitan escuchar estas palabras de esperanza y dignidad. Compartir nuestras historias es una forma de tender puentes, de recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. También quiero pedirte algo especial. Si este canal te ha aportado valor, si estas historias te han acompañado en momentos difíciles o te han hecho reflexionar, considera apoyarnos con la función Gracias. Esta opción te permite hacer una pequeña donación que nos ayuda a cubrir los costes de producción y nos permite seguir trayendo contenido de calidad diariamente. Tu apoyo, por pequeño que sea, marca una gran diferencia en nuestro trabajo y nos permite llegar a más personas con estas historias de vida y superación. Recuerda visitar nuestros otros vídeos, donde encontrarás más testimonios como el mío. Historias de pérdidas transformadas en propósitos, de crisis convertidas en oportunidades, de personas comunes que encontraron una fortaleza extraordinaria en los momentos más difíciles. Soy Carmen García, y esta ha sido mi historia. Una historia que comenzó con una humillación, pero terminó con una reconciliación, con una familia transformada, con el descubrimiento de una fortaleza que no sabía que tenía. Porque a veces, solo cuando nos enfrentamos a nuestros mayores miedos, descubrimos quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo vídeo en Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo, para establecer límites saludables, para honrar nuestra dignidad. Porque, como dice el nombre de este canal y como ha sido mi experiencia, cuando la abuela recordó su valor, todo cambió. M.